Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a quien ya ha participado con nosotros en otras ocasiones y a quien le agradecemos mucho que nos otorgue su tiempo para poder entender el fenómeno delictivo en la entidad. Recibimos con mucho gusto a Juan José Hernández. Él es director del IGABIM. Es un observatorio, como ya todos lo conocen, con mucha representatividad aquí en el estado de Puebla. Buenas noches, director. Gracias por su tiempo, por su espacio para la audiencia de la Jornada de Oriente. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos los que nos ven y nos siguen. Les agradecemos mucho y obviamente a la Jornada de Oriente por esta apertura que nos dan. Muchas gracias. Pues el día de hoy quisiéramos abordar con usted, director, este fenómeno muy importante que es el comportamiento de la incidencia delictiva en el Estado, particularmente porque en una ocasión anterior hablábamos acerca de cuál había sido el comportamiento durante la pandemia, que había efectivamente, se había registrado una reducción en los delitos, pero decíamos que habría que esperar si esto realmente era un comportamiento fijo, digámoslo así, en el Estado, o cuando se terminara o cuando fuera menos el confinamiento por los contagios de COVID-19, pues pudiéramos ver un salto en los delitos. Y bueno, ese es el motivo de poder platicar hoy con usted. Y pues preguntarle cuáles son las cifras que tienen ustedes, cómo ya estando ahora a casi a la mitad del año, cuál es el comportamiento que ustedes observan. Ok, vamos a recapitular un poquito, Pati, lo que ya habíamos comentado anteriormente. Es muy importante esa parte. Cuando termina el 2020 y hacemos todo el análisis correspondiente, de los 12 delitos que nosotros analizamos, todos tenían una disminución y los menores picos precisamente se empezaban a presentar de incidencia delictiva a partir de mayo, junio y agosto. Tenían los menores picos, los puntos más mínimos en ese momento, y que teníamos una situación diferente a lo de años anteriores. Entonces, termina el 2020 con los 12 delitos que analizamos con cifras o con una comparativa y porcentajes disminuidos, que en teoría te podrían dibujar un escenario de que todo está bajando, de que todo está bien. Sin embargo, nosotros precisamente acotábamos que teníamos que esperar por lo menos una primera visualización en el primer trimestre y una segunda en el segundo trimestre, haciendo la comparativa total al primer semestre. Eso es muy importante precisamente por esta condición que no se había presentado en otros años y que además repercutía directamente en la movilidad. Ojo con eso. El COVID-19 o la pandemia vino a traer restricciones, limitaciones y una movilidad diferente. Bueno, entonces, en este año entregamos el reporte del primer trimestre correspondiente al primer trimestre y se empieza a ver ya ahí la tendencia se empieza a remarcar esa tendencia a la alza, principalmente en los delitos de robo a casa-habitación, de robo a negocio y de robo a transeúnte. Eso pasa en el primer trimestre, ojo con eso, sin olvidar que ya algunos picos a la alza se empezaban a presentar en robo con violencia y en robo de vehículo. Ojo con eso, a partir de noviembre del 2020. Esa tendencia se empieza a marcar. Ya en el primer trimestre lo que se observa es un incremento en estos tres delitos que acabo de mencionar, que es robo a casa-habitación, robo a negocio y robo a transeúnte, y se empieza ya a conformar una constante. Eso hay que mencionarlo mucho. Llegamos al mes de abril, que es como un punto central de este semestre que estamos
bueno, ya vamos a poco más de la mitad, y te empiezas a dar cuenta que la uniformidad que existe en esta tendencia ya empieza a ser más clara. Y empiezas a darte cuenta lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que uno de los principales motivos que redujo la incidencia en el 2020 fue precisamente la pandemia, pero que las autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y federal, no la incluían como uno de las características dentro de sus diagnósticos de riesgo. Ojo con eso, porque se lo decían o lo estimaban directamente a las estrategias. Desde luego que las estrategias policiales tienen un fin, tienen un alcance y están definidas, claro que sí, pero el hecho de no o de minimizar lo de la pandemia es algo que se va a ver ahorita y es lo que precisamente estamos viendo hasta abril, por lo menos, cuando tú haces una comparativa, te empiezas a dar cuenta en este incremento de lo que es la parte del secuestro, la parte del robo a casa habitación, como ya te lo mencioné, que se viene remarcando, lo de robo a negocio, robo a transeúnte, pero empezamos ya a ver un poquito más de movilidad y se empieza a ver directamente en el robo en transporte público. Ojo con eso. La parte de la violación, la parte de la violencia familiar empieza otra vez a repuntar, que si una de las condiciones que limitó precisamente denunciar fue la restricción el año pasado, bueno, hoy empieza a tener otra vez ese repunte. Y lo del narcomenudeo que se viene dibujando desde el año pasado precisamente. Entonces, son de los delitos que más van a tener esa incidencia a la alza, precisamente por las condiciones que empiezan a tomar cierta consistencia, digamos, por las condiciones de cierta normalidad que al día de hoy ya están. Director, esto es muy, muy irrelevante porque pues el discurso de las autoridades se basó en que había una buena estrategia de parte de quienes estaban a cargo de las instancias de seguridad pública, particularmente pues de la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues esto resulta un discurso, la verdad es que con las cifras pues se cae, digamos, esta premisa, porque entonces, y resultaría algo muy grave, porque no estamos viendo entonces efectividad en quienes están a cargo de procurar la seguridad de los ciudadanos. En realidad, vemos que no está funcionando su estrategia de seguridad. ¿Podemos entenderlo así? Tiene limitaciones. Claro que todas las estrategias siempre van a tener limitaciones dependiendo de los escenarios que ellos analicen. Eso es un hecho. Y no se demerita lo que se dibuje de alguna manera dentro de dentro del trabajo en los cuerpos policiales. No se demerita, pero sí remarcar que tienen limitaciones. Y esas limitaciones, volvemos a lo mismo, se dibujó el año pasado en minimizar las causas que generaron dentro de la movilidad a través de la pandemia y que repercutió en la incidencia. Eso era muy importante considerarlo. Como bien dices, esta situación lo único que trae es cierta desconfianza en la efectividad, porque al final del día, si ellos reconocen que la pandemia te presentó limitaciones y repercutió directamente en la incidencia delictiva, sería diferente, pero nunca lo reconocieron, todo se lo destinaron directamente a sus estrategias, y no fue así, porque hoy se está viendo esa situación. Se está viendo algunos picos que empezaron a mostrarse ya desde noviembre del 2020, con este tipo de incrementos, y algunos de ellos que empiezan a retomar precisamente por las diferentes condiciones que hoy están presentándose, ¿no? Pero sí vamos a remarcar esas limitaciones. Entonces, podemos decirlo así, que hay cierta desconfianza, digamos, suspicacia o desconfianza en la estrategia del gobierno del Estado para disminuir los delitos, podemos decirlo así.
Pues cierta desconfianza de la ciudadanía, eso existe, de por sí ha existido. Recuperarla ha sido muy complicado precisamente porque no hay una efectividad coordinada, no solo entre las instancias gubernamentales, sino también vinculado con la participación ciudadana. Eso siempre ha prevalecido y se empieza a remarcar al día de hoy. Pero internamente hay limitaciones y no es lo mismo considerar que una estrategia es eficaz a que sea eficiente, es muy diferente. Se está trabajando en eso, pero el trabajo policial viene desde una base, que es la parte municipal, y la parte municipal tiene muchas deficiencias, tiene ciertas acotaciones precisamente por falta de organización, por falta de coordinación y por falta de logística. Entonces, todo eso se va sumando y al final ya no llegas a tener eficientes resultados. Hasta ahí se queda, ¿no? Pero son dos situaciones, la externa y la interna. La externa es la falta de vinculación correcta con la participación ciudadana y la interna es las limitaciones que existen precisamente por la logística, por las limitaciones en la estrategia, por diferentes escenarios. Ahora, director, ¿ustedes también dan cuenta de otros delitos que también se consideran como de alto impacto sobre su comportamiento? Y estos particularmente, por ejemplo, son el robo de combustible, tanto en tomas de hidrocarburo como en tomas de gas LP. Estos la incidencia de estos delitos también ha ido a la alza, es decir, desde el no hubo reducción en comparación con otros delitos como el homicidio, por ejemplo, el robo durante el confinamiento y al contrario, aumentó. ¿Cómo podemos entonces interpretar que mientras otros delitos como robos, homicidios o incluso los secuestros disminuyeron, pero estos delitos como el robo de combustible, que también son de alto impacto, en realidad siguen con una tendencia a la alza y todavía esta misma tendencia continúa en 2021? Fíjate que son las alternativas que te genera la entidad, esas alternativas dentro de la economía delictiva que prevalecen en la entidad. Y obviamente esto se vincula con las limitaciones policiales, las limitaciones de las estrategias, mejor dicho, las limitaciones en las estrategias. Entonces, efectivamente, tú revisas toda la información del 2020, cuando haces la comparativa con 2019, y puedes observar que hay una disminución del robo de hidrocarburo, aproximadamente del 30%. Pero el robo de gas LP en ductos tiene un incremento de más del 50%. Entonces, tienes alternativas dentro de la entidad y tienes diferentes regiones que te presentan condiciones diferentes también en ese sentido. No es lo mismo lo que pasa en la región Sierra Norte a lo que pasa en la región Angelópolis o lo que pasa en la región de Tehuacán y Sierra Negra. Son condiciones territoriales diferentes, edafologías diferentes, la atención es diferente y estas condiciones han permitido que haya esas alternativas. Entonces, no se ha logrado todavía limitar el robo de gas LP en ductos o de tomas clandestinas en la entidad. Y pasó de lo que fue el Triángulo Rojo, todo lo que era el Valle Cerdán, la región de Valle Cerdán, ahora pasó eso a la región Angelópolis, que es donde lo que era robo de hidrocarburos que estaba en la región Valle Cerdán, ahora se convirtió a robo de gas LP. Incrementó la parte también de robo de hidrocarburo en la región Angelópolis y en la región Sierra Norte. Entonces, son las alternativas que la entidad te brinda, independientemente de las condiciones sociales. Esto también te genera una correspondencia directamente proporcional sobre algunos delitos, como es el robo de vehículo, como es el robo con violencia, e incluso lo que es la parte de homicidio. Y eso lo puedes retomar en las estadísticas que se tienen.
aunque el homicidio disminuyó, de alguna manera, empieza a tener ya una constante en su tendencia. Y hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Ya hubo un pico en la parte del secuestro. Ya hubo un pico a la alza en la parte del secuestro en el mes de abril, precisamente, y corresponde a situaciones que van vinculadas. Esa movilidad empieza a generar todas estos impactos acumulativos, como se les conoce, dentro del territorio poblano, ¿no? Al final del día, las condiciones prevalecen y la delincuencia lo que busca es mantener esa economía delictiva, valga la redundancia. Tu economía delictiva debe de estar en todo momento equilibrada. Y ellos buscan, si no es algún delito de alto impacto, buscan lo que es algún otro delito menor, pero sus condiciones económicas, ellos buscan que sea constante. Y ante eso, la entidad tiene algunas vulnerabilidades precisamente por las limitaciones en algunas estrategias. Okay. Pues le recordamos a nuestros amigos de la Jornada de Oriente que nos están siguiendo en esta transmisión que estamos platicando con Juan José Hernández, él es director del Observatorio IGABIM en Puebla. Director, aparte del robo de combustible, también me gustaría abordar con usted el tema del narcomenudeo, porque pasó exactamente lo mismo. A lo largo del 2020 vimos que este delito, las denuncias por narcomenudeo igual fueron en incremento, a diferencia de otros delitos que fueron a la baja, y en 2021 vemos también el mismo comportamiento. Las autoridades señalan que es porque pues, se han desarticulado más bandas y que hay más denuncias por narcomenudeo, pero en realidad estamos hablando de incrementos de más del 50%, si comparamos mes con mes o algunos otros periodos, hablamos de un incremento significativo en el narcomenudeo. ¿El observatorio cómo ve este fenómeno? Sí, se sigue presentando y volvemos a la parte precisamente de la economía delictiva, porque al final hay mercado. Dentro del mercado a nivel nacional existen las condiciones para que persista esa transacción al día de hoy. Y al final del día es uno de los delitos que a nivel nacional no disminuyó. En el caso específicamente de Puebla, inclusive cuando tú haces los análisis o la revisión en este caso de este año, que es del primer cuatrimestre, ya no del primer trimestre, sino del primer cuatrimestre, que sería de enero a abril, tú te vas dando cuenta cómo el narcomenudeo incluso tuvo un incremento superior al 200%. Si tú haces esa comparativa del primer cuatrimestre del 2021 con el primer cuatrimestre del 2020, entonces tenemos ese incremento que prevalece. Tu tendencia no ha bajado, en ningún momento ha tenido, perdón, ha tenido una diferencia menor o marcada, mejor dicho, no ha tenido una diferencia marcada a la baja. Sí ha tenido algunos picos que sobresalen, pero al final su constante prevalece en ese sentido. Y el mercado lo permite. Entonces, aunque desarticulen una banda, existe otra que le permite el mismo territorio seguir distribuyendo o seguir manejando este delito. No se va a poder controlar al día de hoy este delito mientras exista oferta y demanda. Esa oferta y demanda que lo permite que se realice. Y no estamos hablando de calidad de producto ni de nada de eso. Estamos hablando de que de alguna manera el producto se está manejando por una oferta y demanda que se permite y que lo exige también un grupo social, ¿no? Entonces, hay que poner atención precisamente en ese delito del narcomenudeo. Entonces, director, podemos nosotros interpretar que durante la epidemia, digamos, o la contingencia sanitaria por el coronavirus, los delincuentes permanecieron en el Estado, las bandas delictivas permanecieron en el Estado, pero como usted señala, tuvieron otras economías
y voltearon, digamos, hacia otras áreas delictivas, como el robo de combustible, que siguió, y el narcomenudeo. ¿Podemos entenderlo de esa forma? Hay que entender dos cosas aquí. Una es las alternativas que encontraron ellos, que encuentra el delincuente precisamente para distribuir su producto. Son las alternativas, son las situaciones. Al final del día, el narcomenudeo contempla una movilidad diferente, una movilidad de menor impacto, por decirlo así, y tienen esas alternativas, haya pandemia o no, existen. Y la otra es las alternativas que te genera un delito de alto impacto sobre otro. Son dos cosas diferentes, uno que contempla la movilidad y otro que busca una alternativa de otro delito. Okay. Entonces, cuando hablamos precisamente del robo de hidrocarburos o de tomas clandestinas, ya sea en ductos de hidrocarburo o en ductos de gas LP, lo que se contempla son delitos vinculados a ese mismo, como el robo de vehículo, el homicidio doloso, el robo a negocio incluso, y el robo transeúnte. Y cuando hablamos de narcomenudeo es la movilidad con el que se puede manejar, porque es de menor impacto, no es visible en ese sentido. Pero desde luego que hay alternativas, hay condiciones que así lo permiten, ¿no? Por el caso contrario, ¿cuáles serían los delitos que conservadoramente muestran una tendencia de contención, que efectivamente se redujo su incidencia en 2020 y que esta tendencia pues continúa en 2021? ¿Existen estos delitos o cuáles serían? Ok, sí tenemos, bueno, viene la parte, digamos que los delitos que te generan un impacto limitado, pero que ahí siguen, ojo con eso. Como se vio una disminución en el delito de homicidio doloso, perdón, en el primer trimestre de este año, en la parte de homicidio doloso, tú observas una disminución de casi el 20%. En ese sentido, aunque hay esa disminución, la tendencia empieza a tornarse ya de manera constante. Ojo con eso, ¿sí? Tenemos la parte precisamente del feminicidio. El feminicidio también tuvo una disminución de aproximadamente el 54%, pero no por eso deja de existir. Se sigue manteniendo esa situación y este delito va muy de la mano con lo que es violencia familiar, con lo que es violación, con lo que es abuso sexual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque no puedes dibujar un delito como es el feminicidio diciendo que ha disminuido cuando las condiciones de otros que lo generan, como es abuso sexual, violencia familiar, reitero, y violación, van de la mano. Entonces, se mantiene ese delito y lo mismo pasa con lo que es el robo de vehículo, que de alguna manera, bueno, sigue, tiene su tendencia con picos a la alza, pero todavía no repunta, por decirlo de alguna forma. Al final del día, en el primer trimestre de este año, tú te puedes dar cuenta que lo que es el robo con violencia dejó a la entidad federativa en el lugar 7 a nivel nacional, lo que fue el robo a transportista en la posición 5, el robo de vehículo en la posición 9 y el robo a transeúnte en esa posición de igual manera. Pero remarcar que el único delito o los únicos delitos que vienen con una tendencia más a la baja es el robo a transportista y el caso de extorsión que más o menos viene ahí presentando estas situaciones. De ahí en fuera, la mayoría de los delitos tienen una constante, ¿sale? Aunque el robo a transportista todavía a nivel nacional ocupó la posición 5 en el primer trimestre, ojo con eso, pero viene con esa tendencia a la baja que precisamente desde 2017, 2018 prevalecía en la primera posición.
Entonces, esa es la tendencia más marcada de los delitos que se pueden ver en la entidad federal. Muy bien, director. Pues, ¿cuál sería, por favor, la conclusión acerca de este comportamiento de los delitos, tomando en cuenta que ya no hay confinamiento y que observamos una situación diferente? Ok. El mayor impacto delictivo se sigue presentando principalmente en lo que es la Sierra Norte, lo que es Valle Cerdán, Angelópolis y la parte de Valle de Atlisco y Matamoros. Eso debemos de enfatizarlo cuando hablamos de regiones. Remarcar que es muy diferente las condiciones de movilidad cuando existe pandemia, que no había pasado en años anteriores, a lo que está ocurriendo hoy, donde ya entras a una nueva normalidad o a una normalidad casi similar a la de años anteriores. Remarcar que las estrategias tienen limitaciones, las estrategias policiales tienen limitaciones, desde la parte municipal, que es la base para atender los delitos, y que es lamentablemente dentro de los análisis de riesgos y dentro de los diagnósticos que el año pasado indicaba la autoridad, tanto estatal como municipal, en ningún momento consideraron a la pandemia como uno de sus precursores para esta disminución. Eso sí hay que remarcarlo, porque así lo manifestamos y lo hemos venido diciendo, que en este primer semestre se iba a ver las condiciones precisamente de mayor reflejo en las tendencias de la incidencia delictiva. ¿Vale? Lo vamos a dejar así precisamente y señalar también que ahorita la tendencia es la que se analiza, porque las condiciones de una pandemia no podían tener un análisis, a ver, similar a otros años. Tú no puedes estar hablando de una disminución de delitos cuando tienes este indicador. O sea, no puedes hacer una comparativa como tal, a menos que hagas una comparativa simulando que hubiera ocurrido una pandemia similar en el 2019 o que dentro de tus indicadores tuvieras una correlación de una situación normal. Entonces, esa comparativa estuvo mal diseñada por parte de las autoridades precisamente porque, reitero, no consideran a la pandemia como tal. Hoy estamos hablando de tendencias y la tendencia es lo que se está generando después de una pandemia y antes de ella. Es por eso que en este primer semestre se va a reflejar precisamente, ya que las autoridades hacen esas comparativas, bueno, en este primer semestre se va a ver y se va a comprobar lo que hemos venido diciendo, que la pandemia fue una de las principales situaciones que provocó la disminución en la incidencia delictiva. Pues muchas gracias, director. Le agradecemos mucho este tiempo que nos otorga, que le otorga a los lectores, a la audiencia de la Jornada de Oriente, pero sobre todo esta explicación para poder entender y ubicarnos en cómo está el comportamiento de los delitos en el Estado, que es algo, un tema muy importante para la ciudadanía. Muchas gracias, director, por su tiempo. Gracias a todos. Buen término de domingo. Gracias, Pati. Gracias a la Jornada de Oriente. Y bueno, aquí estamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por ahí compartan este video. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.